Hermanos, aunque Pablo se llenaba de gozo en su llamamiento, porque él se sentía obviamente especial como debería de sentirse cada creyente, ¿sí? Pablo había comprendido que él era una persona no idónea, no merecedora en nada de haber sido llamado a los pies del Señor. Usted bien sabe que Pablo tenía, como diríamos, mucha cola que le pisen, ¿sí? Había tenido antecedentes bastante duros sobre su vida y cómo él dice que azotaba o perseguía a quién, hermanos, a la iglesia, ¿sí? Él fue un testigo y yo diría parte de un eh, delito, porque cuando usted, hermano, ve algo que se está cometiendo y no hace nada, usted es que, hermano, cómplice. Y Pablo vio cómo fue Esteban, ¿qué, hermanos? Apedreado. Y es más, tuvo sus ropas cubiertas de sangre ahí, al lado de él. Y Pablo no hizo, ¿qué, hermanos? Nada. Entonces, Pablo había entendido que su llamamiento, como usted y como yo, había sido lleno de gracia. Había un fuerte sentido de responsabilidad. Tengo que hacer. Tengo que hacer algo por mi Señor. Hoy por la mañana veíamos en el estudio que cuando Pablo fue llamado, él responde, heme aquí. O sea, ¿qué quieres que haga, Señor? Y le llama por la manera correcta, le dice curios, dándole esa categoría de lo que es Dios. Dios y Señor soberano. Entonces había ese sentido de responsabilidad, hermano, porque cuando uno es llamado por Dios, debe de entender que usted y yo cargamos con un peso de responsabilidad donde estemos. Si usted ha sido puesto en una familia donde esa familia aún no conoce de Dios, usted tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a esa familia. Si usted ha sido colocado en un trabajo, en una colonia o en una donde esté su casa, llamémosle manzana o privada, como usted, de edificio, en donde usted trabaje, en donde usted pase, hermano, usted y yo tendríamos que llevar a las personas juntos, cercanas a las nuestras, o cercanas a nosotros, tendríamos que vernos forzados y obligados a llevar, ¿qué, hermanos? La palabra. Debe de haber un peso. Y se lo comento ahorita aquí a mi hermana que tiene a su tío enfermo. Ella debe de sentir un peso por hacer algo. ¿Por qué, hermanos? Por su tío. Como usted tiene de tener un peso por sus hermanos no creyentes, por sus sobrinos no creyentes, por las personas de su trabajo no creyentes. Y esa responsabilidad Pablo también la veía o estaba consciente de que Dios finalmente era omnisciente y sabía lo que sucedía con él, con la vida de Pablo y con la vida de las personas a su alrededor. Pablo entendía que Dios era un Dios omnisciente y que conocía su corazón y conocía su deseo y conocía sus errores, sus fallas, así como conocía su deseo de predicar, pero también conocía sus debilidades. Entonces sabía que Dios finalmente, hermanos, es el que examina y conoce nuestras verdaderas intenciones. ¿Sí? Él es el que discierne y conoce nuestras motivaciones. Yo le preguntaría, hermano, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué vino? ¿Qué es lo que hace venir? Quizá alguno de los jóvenes puede decir, pues es que mis papás me dicen que tengo que venir a la iglesia. ¿Y eso está mal, hermanos? Pues no está mal, ¿verdad?
que los padres forcen a quién, hermanos, a sus hijos a venir a la iglesia. La propia palabra nos dice, fórzalos a qué, a entrar. Pero ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué vino a la iglesia? ¿Qué es lo que lo trajo? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Por qué es usted como es usted? Yo le preguntaría, ¿por qué actúa como usted actúa? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que hace que lo impulse a usted a hacer lo que hace cada domingo, cada día? Porque me preocupa que de repente usted actúe de una forma un día y al otro día actúe de otra forma. Dios examina nuestros corazones y dice, por favor, regrese así al verso 4, no como para agradar a los hombres, lo que hacemos, dice Pablo, lo que hago, lo que hemos hecho, porque Pablo era ese hombre que estaba siendo criticado, señalado de que él trabajaba por intereses, ¿qué, hermanos? Económicos, ¿sí? Que era un interesado, porque mucha gente así a veces critica o señala de esa manera. No, es que seguramente está interesado en algo y Pablo está interesado en una ganancia económica. Y entonces Pablo se detiene y escribe, lo que hago no es para quién, hermanos, para los hombres, sino para quién, hermanos, para Dios. Pero da una razón, porque no podría yo engañar a quién, hermanos, engañar a Dios, porque dice allí, porque Él es el que prueba nuestros corazones. Él es el que prueba nuestros corazones. Entonces, Pablo estaba consciente de no ser responsable solamente ante los hombres, de que tenemos que dar cuentas ante los hombres, hermanos, tenemos que dar cuentas a ellos, porque, hermano, mire, ¿qué pasaría? Escuche bien, ¿qué pasaría si usted en su trabajo o en el lugar donde usted se desenvuelve semana tras semana, usted convive con ciertas personas y usted no les ha hablado de Dios, ¿sí? Y de repente alguno de ellos, por la gracia de Dios y ocupando a otras personas, una persona que usted conoce y con la que usted convive día con día, se convierte al Evangelio. Y entonces esa persona después se entera que usted es también ¿qué? Creyente. Y entonces le cuestiona y le dice, oye, ¿por qué tú nunca me hablaste? ¿Por qué tú nunca me confrontaste? ¿Por qué tú nunca me invitaste? ¿Por qué no me hablaste de la palabra? Y entonces, ¿qué, hermanos? ¿Tendríamos que dar cuentas también o no? Sí. Porque, oye, yo te conocí, tengo tanto tiempo aquí, tengo 10 años trabajando aquí y tú nunca me hablaste de ¿qué? De Dios. Y entonces Pablo asegura y dice a los tesalonicenses que cuando hablaba él la palabra de Dios, él no lo hacía como para agradar a los hombres. En ninguna parte lo dejó más claro que cuando respondió a las acusaciones de los falsos maestros allá en Galacia, que según ellos, Pablo estaba predicando la palabra para agradar a los hombres y sacar provecho de esto. Después de atacarlos con una denuncia, Pablo, poderosa y una maldición, porque les habló muy fuerte a los falsos profetas allí en Galacia, les llamó anatema a ellos y a todo el que corrompa el evangelio. Y mire, vaya rápidamente para darnos una idea de cómo Pablo habló a ellos. Vaya al capítulo 1 de Gálatas. Está unas cartas antes de Efesios. Capítulo 1 de Gálatas, o a los Gálatas, no es de Gálatas, es a los Gálatas. Voy a leer del verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto
se hayan, ¿qué, hermanos? Alejado. Oye, pero apenas los visité y yo vi que estaban ustedes viniendo a la iglesia y regreso unos meses apenas y dejaron de ¿qué? De venir. Se alejaron. ¿Cuántos de nosotros aquí, hermanos, nos hemos alejado muchas veces de quién? De Dios. Oye, pero tú venías a la iglesia, yo te conocí que venías a la iglesia. Y dice el verso 6, ¿qué tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Se fueron siguiendo un evangelio, ¿qué, hermanos? Alterado. Un falso evangelio. No que haya otro. Pablo aclara y dice, ojo. No es que haya otro camino. Por eso, hermanos, esa frase realmente me lastima y me molesta cuando de repente la gente ocupa esa frase tan común. Todas las religiones o todos los caminos llevan ¿a qué? A Roma, y lo refieren a Dios y dice, bueno, lo importante es que creas en algo. No podemos decir esa aberración, hermano. No todas las religiones llevan ¿a quién, hermanos? A Dios. Al único y Dios que, hermanos, verdadero, Jesucristo. Tenemos abogado para con el Señor o para con Dios, y su nombre es, ¿qué, hermanos? Jesucristo. Él no se llama Gotama, Él no se llama la deidad que usted quiera, no es Tlaloc. Nosotros no creemos en Quetzalcóatl, no creemos en el viento ni en el aire, en la fuerza, hermanos. Su nombre es Jesús. ¿Sí? Y por eso cantamos, yo quiero ser como que, cual mi Jesús. Yo quiero. Créanme que me encantan estos himnos que se pegan. Así como esas canciones enfadosas que usted escucha, ¿verdad? Que está repite y no sabe ni qué está. Bueno, apréndase himnos. Bueno, dice el verso 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, bueno, pero ¿qué es anatema? Sea que, maldito, maldecido. Como verso 9, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea nuevamente, ¿qué dice? Anatema. Entonces, hermanos, regreso. En verso 10, allí mismo, pues busco ahora el favor de quién, hermanos, de los hombres. ¿De quién buscamos el favor, hermanos? ¿De los hombres o el favor de quién? De Dios, hermanos. Entonces, hermano, usted no esté buscando el favor de las personas, no esté buscando de queda bien, a ver, queda bien. Esos alumnos que van con el maestro, maestra, qué bonita se ve. Y la maestra está toda despeinada y está diciéndole a la maestra, ¿no? Y le llevan la manzanita y están ahí, ¿no? ¿Sí conoce esos queda bien o no? Sí. ¿No? Lisonjeros, ¿no? ¿Cómo le llamamos aquí? Barberos, ¿no? Entonces, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y pregunta nuevamente Pablo, ¿o trato de agradar a quién? ¿A los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de quién, hermanos? De Cristo. Entonces Pablo estaba consumido, entregado, apasionado por una cosa, hermanos. ¿Cuál era esa pasión de Pablo? Allá en la primera carta a los Corintios dice, yo solamente predico una cosa, hablo de una sola cosa, y es a Cristo, y a Cristo, ¿qué, hermanos? Crucificado. Y yo vengo a hablar de ese Dios que no conocido. Él estaba fuertemente apasionado, decidido, determinado únicamente a predicar ¿a quién? A Cristo, a conocer a Cristo.
Y dice que todo lo haré y todo lo buscará, que sea conocer más y más y tener la mente de ¿quién, hermanos? De Cristo. Cuán insondables son profunda es su conocimiento. Entonces Pablo tiene un solo propósito, estaba consumido en agradar a una sola persona. ¿A quién, hermanos? A Dios, a Cristo. Porque sabía que solamente Dios es el que prueba los corazones. Y sabe quién verdaderamente le sirve, quién viene directamente y sirve a Dios de corazón y quién simplemente queda bienes. ¿Me explico? Mucha gente que de repente viene a la iglesia y cuando la vemos venir, seguramente de los que conocemos, ya les hemos visto ver, seguramente tiene un problema. ¿Y por eso qué? Por eso vino. Ahora, con ganas de decirle, ¿y ahora quién se le enfermó? ¿No? ¿Y ahora qué pasó, hermana? Porque solamente buscan a Dios cuando tienen, ¿qué, hermanos? Problemas. Bueno, yo como todos los días tengo problemas, yo lo busco constantemente, ¿no? Entonces, corazones, la palabra corazones, aquí quiero hacer una referencia, habla o implica un dominio interno. La persona real, ¿quién es verdaderamente, hermanos? O sea, cuando dice Él conoce, Él prueba los corazones, Él está hablando que Dios no se deja persuadir, no se deja impresionar, como lo mismo que sucedió con aquel profeta que tenía que ir y de los 7 hijos, escoger a quién, hermanos, al próximo rey, ¿se acuerda? Y entonces veía a ese grandote, el hermano mayor, y dice, seguramente este puede ser un hijo de Dios grande, ¿no? Y fue pasando uno por uno, y Dios le decía a este Samuel, no veas su exterior, sino ve su corazón. Y hermanos, entonces, la palabra corazones aquí se refiere a lo que en verdad somos, a quién realmente somos. Porque usted aquí, hermano, yo lo he repetido, usted aquí da una ¿qué? Una cara. Y cuando de repente aquí habla y lo vemos, usted saluda, ¿no? Y muy amable. Pero no sabemos lo pillín que es usted, ¿verdad? Lo molesto que puede ser usted, su presencia. Usted quizá aquí está calladito, pero allí en casa usted se la pasa fastidie y fastidie, molestando y molestando. Y usted quizá es una persona que, lejos de ser bendición en donde usted está, usted termina siendo una persona, una piedra de ¿qué, hermanos? De tropiezo. Porque aquí lo veo y cuando yo lo veo, hermano, usted hasta me sonríe, digo que me sonreirá, pero bueno, le sonrío también, ¿no? Hermanos, entonces corazones se refiere a verdaderamente quiénes son. Y Dios escudriña todos los factores y sabe con certeza quiénes son los que verdaderamente hermanos, le buscan. ¿Sí? Y buscan agradarle a Él y no agradar a quién, hermanos, a los hombres. Porque de repente, hermanos, cuando hay algunas jovencitas en las iglesias, de repente ellas son visitadas, más bien algunos jóvenes llegan y vienen a la iglesia, pero no es porque ellos vengan aquí, hermanos, pues a buscar a Dios, sino que vienen a buscar porque alguna jovencita les agradó al qué, hermanos, al ojo, ¿verdad? Entonces no vienen con el deseo de agradar a Dios. Entonces Pablo estaba consciente de la omnisciencia, de ese entendimiento supremo de Dios, de saber quién verdaderamente le busca con un deseo de agradarle y quién está totalmente buscando engañarle. Mire, vaya por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, Corintios 4:1.
Pablo aquí habló sobre esta motivación. Estoy hablando, hermanos, de los motivos. ¿Qué es lo que le motiva a usted? ¿Qué te motiva? ¿O qué es lo que crees que te motiva a servir a Dios? ¿Y cuál es tu responsabilidad bajo esa motivación? ¿Cuál es el peso que sientes sobre esos motivos, hermanos? Y aquí Pablo expone esta motivación. Verso 1, 4:1 de la primera carta. Así pues, tengamos los hombres, ¿por qué, hermanos? Téngannos los hombres por servidores de Cristo. A ver, hermanos, me detengo aquí. ¿Qué es lo que la gente debe de pensar de nosotros? Que usted y yo somos servidores ¿de quién, hermanos? De Cristo. Y cuando lo ven en su casa o en su trabajo, la gente tiene que decir, ese joven es un siervo ¿de quién? De Cristo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y administradores de qué, hermanos? De los misterios ¿de quién? De Dios. Verso 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea como, hermanos, hallado ¿qué, hermanos? Hallado fiel. Ahora Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy, ¿qué, hermanos? Justificado, pero el que me juzga es el Señor. Lea conmigo el 5, por favor, todos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A ver, entonces, vuelvo al punto, hermano. Lo que hoy estamos viendo es, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Por qué te mueves? ¿Qué es lo que te hace vivir? Hermano, ¿sabe que hoy hay mucha gente que no tiene ganas de vivir? Esa es una realidad, ¿eh? Así como hay mucha gente que especialmente los domingos en la tarde noche ya está pensando en que mañana me tengo que parar a trabajar. Eso es lo de menos, hermanos. Hay personas que ya no quieren vivir. Ya no quieren vivir. Están cansados de la vida. Porque uno se cansa cuando trabaja, ¿no? Físicamente. Si no duerme, si carga cajas o si cualquier cosa, pues se cansa de eso físicamente. Pero eso es muy distinto a no tener ganas de ¿qué, hermanos? De vivir. Y hoy vemos a muchas personas, y lo más lamentable, hermano, este sentimiento, este deseo, ha poblado o ha llegado a niños o adolescentes que están viviendo vidas tremendamente vacías, porque no encuentran ninguna motivación, ningún propósito en qué, hermanos, en su vida. Aunque Pablo dejaba la evaluación de su fidelidad a Dios, porque dijo que ni aún me juzgo yo ¿a quién? A mí mismo, porque sé que el que juzga es ¿quién? Es Dios. Entonces él mantenía su corazón y buscaba mantener su corazón de una forma limpia. Su testimonio personal, mire, vaya rápido a 2 Corintios, voy a terminar. Segunda carta, de la vuelta al capítulo 1 de la segunda carta. Y aquí vemos esta notable forma de la que Pablo muestra su testimonio, porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es, hermanos? Lea conmigo. El testimonio de nuestra, ¿qué, hermanos? Conciencia, que con sencillez, y capítulo 1, 12, ¿por qué no es 1:12, no? Sí, 1:12, hermanos. A ver, voy a volver, porque nuestra gloria, si es 12, bueno, 2 Corintios 1:12, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. No nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo se había comportado Pablo? Correctamente. Con sencillez y con sinceridad. ¿Sí? Debido a que el Señor es el juez verdadero, Pablo llamó a Dios y le dijo: tú eres testigo de mi vida. Tú sabes lo que hago. Tú sabes cómo me comporto. Porque Pablo sabía que no podía esconderse ni ocultarse de qué, de él, en nada. Porque si subiere, allí estás ¿qué? Allí estás tú. Y si bajare, allí estás tú. Entonces, debido a que el Señor y Pablo entendía que él era el juez, y Pablo le dijo que era testigo en el cuidado de la iglesia, en el esfuerzo que Pablo hacía por cuidar. Yo le pregunto, hermano, y quiero terminar con esta reflexión para usted. ¿Qué es lo que usted pudiera decirle a Dios si Dios le preguntara: ¿qué es lo que tú has hecho por tu iglesia? Por mi iglesia. A ver, si Dios le preguntara a usted: a ver, dime qué es lo que estás haciendo por mi iglesia. ¿Qué es lo que has hecho? Y usted le va a contestar. Voy a decir yo, su poca puntualidad. ¿Qué decirle de sus diezmos y sus ofrendas, hermanos? Fíjese, yo le he dicho que la ofrenda que se recoge en la escuela dominical, ¿para qué es, hermanos? Para las misiones. ¿Y sabe qué es lo que menos, en qué se recoge menos, hermanos? En la escuela dominical. Su interés, ¿cuánto está orando por la iglesia? ¿A cuántas personas está invitando usted a qué? A la iglesia. ¿Qué es lo que usted está haciendo por su iglesia? ¿En qué ministerio, en qué servicio está haciendo? ¿A cuántos jóvenes, a cuántas personas, a cuántos niños, a cuántas personas está discipulando por acercar a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que usted está o podría responder a Dios? Porque Pablo dijo: tú eres testigo de lo que yo hago por la iglesia. Entonces yo termino esta tarde preguntándole a usted: ¿qué es lo que usted y yo, de qué manera estamos sirviendo a Dios en su iglesia? Hay varios pasajes que me gustaron. Quiero terminar con esto. Vaya por favor conmigo a Zacarías, por favor. ¿Sí leímos Zacarías o me estoy equivocando? Zacarías, ¿qué, perdón? 2. Híjole, es que no sé si es 2. Lo tienen ustedes en los versículos que mandé, pero aquí no tengo mi teléfono. Pero es la que compartí, yo creo que fue el martes o miércoles. Si la tienen ahí, si alguien me auxilia. Y me llamó mucho la atención, hermanos, porque investigué acerca de esto, que Dios mandé inclusive una imagen de un muro. Zacarías 5, ¿verdad? 2:5. Sí, dice el verso 5: yo seré para ella, ¿qué, hermanos? Dice Jehová, muro de fuego en derredor. A ver, hermanos, quizá usted no sabe, pero cuando empieza a salir el internet, hubo varias acciones que tuvieron que implementar los informáticos. Medidas de seguridad, protección. ¿Sabe a lo que me refiero? Firewalls. Muros de fuego. ¿Sabe cuál es la función de un firewall? Que no se atraviese o que nada pueda contaminar, vigilar la transmisión de información y desechar la información que pueda dañar. Pues aquí está el primer firewall.
¿Y sabe quién es el muro de fuego, hermanos? Es nuestro Dios. Yo seré para ti mi pueblo, para ti, y está tu nombre allí. Ahí veo mi nombre. Él ha sido y es el muro. Dice, ¿alrededor de quién? De nosotros. El muro de fuego en derredor. Y luego dice, y para gloria estaré en medio de qué? De ella. Yo quiero que usted se vaya con eso, hermano, y entienda. Dios ha prometido cuidar al pequeño remanente. ¿O no, hermanos? Somos nosotros. Él ha mostrado su amor para con nosotros. Pero yo vuelvo y me regreso. Tesalonicenses, el capítulo 1 y 2 está hablando de liderazgo, de hombres y mujeres creyentes que tienen que actuar y servir a Dios. Pero yo ahora me pongo aquí y le digo, hermano, ¿qué es lo que usted está haciendo? En la mañana volvíamos a repetir que se nos exige ponernos en la brecha como se le exigió a Ezequiel. ¿Me explico? Porque Dios está mirando alrededor y está buscando a un hombre o a una mujer que tome el papel y se pare en la brecha. Y entonces, ahora a nosotros nos pregunta, la palabra de Dios en esta tarde nos dice, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que verdaderamente vas a hacer y bajo qué motivo lo vas a hacer? Y las palabras de Pablo es, yo actúo no porque quiera agradarle a los hombres, sino porque quiero agradar en todo a Dios, de lo cual es el testigo. Pero si Dios tiene que atestiguar algo de usted, ¿qué es lo que le va a decir? ¿Qué es lo que estás haciendo por mi iglesia? ¿Acaso te has convertido en un muro de fuego como yo lo soy de ti? ¿Qué es lo que estás haciendo por servirme? Y entonces, hermanos, es allí donde usted y yo tenemos que reflexionar y decir, Señor, perdóname. Señor, gracias te doy por tu palabra y por tu manera siempre de hablarnos de forma tan directa a nosotros. No podemos escapar. Tu voz nos persigue y tu palabra nos sacude. Hoy yo te pido que tú bendigas tu palabra y que no vuelva vacía. Que nos hagas despertar y nos hagas entender que cuando tú nos has hablado, nos has dejado una responsabilidad. Haznos responsables, Señor, de lo que tenemos que hacer. En tu nombre te lo pido, Padre, ayúdanos.